Eso que dices es muy valioso porque a los papás les da miedo disculparse cuando se equivocan, porque pierden autoridad, ¿sí? Y realmente están perdiendo más autoridad cuando se imponen. Cuando el adolescente no se siente escuchado, no se siente visto. El que tú escuches a tu adolescente no significa que le tienes que dar la razón. He llegado, estoy en casa, bienvenidos a este nuevo episodio, un lugar seguro para conversar, para dialogar de la manera más íntima. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que muchas personas como que han hablado de él en las redes, ha sido como un tema que suele generar mucha duda, mucha incertidumbre y tiene que ver con la adolescencia. Y para eso logramos coordinar el espacio con una psicóloga que es especialista en infancia, en adolescencia y en familias. Es una psicóloga clínica que va a compartirnos hoy un poquito de su experiencia y de su conocimiento respecto a la adolescencia. Camila, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Cami, gracias a ti por aceptar, logramos por fin cómo coordinar. Cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen, ¿quién eres tú? Yo ya hice una breve presentación, pero cuéntanos un poco más acerca de ti. Claro que sí. Bueno, como dijiste, soy especialista en niños, adolescentes y familia. Tengo son 8 años de experiencia haciendo psicoterapia. Acompaño padres también en asesoría en crianza, no solamente con niños pequeños, sino también con muchos adolescentes. Y pues soy principalmente psicoterapeuta. Tengo mi proyecto que se llama Saber Educar, que tiene 5 años. Y ahí comparto como información para las familias, para educadores, para cuidadores en general sobre temas de niños y adolescentes. Ya tengo un libro de crianza, pero es para niños más pequeños, para papás de niños más pequeñitos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo ahorita que estábamos hablando que es un tema que se necesita hablar mucho y poco se habla. Siento que las redes están como llenas de cuentas de crianza para niños pequeños y muy poquito de adolescentes. Entonces, pues qué rico en este espacio poder hablar de eso. Tú que de pronto tenemos una visión de primera mano en términos de hacer psicoterapia, es decir, asumo que recibes en tu consulta muchos padres que tienen hijos adolescentes. De acuerdo, sí. Entonces, partiendo de ahí, efectivamente, pues desde hace unos años que estamos como con este boom de la crianza respetuosa y hay mucha información sobre lo que pasa los primeros años de vida y sobre la importancia de empezar a cambiar ciertos patrones en la manera en que acompañamos. Pero siempre está como bueno, ¿y qué pasa en la adolescencia? Porque hay un cambio grandísimo y no mucho se habla, porque también al igual cuando hablamos, no sé, que las pataletas que pasan a los 2, que pasa en el cerebro a los 4, a los 5, pues en el cerebro del adolescente también están pasando muchas cosas. Entonces, no sé si quieres como comenzar por explicarnos un poquito qué es lo que está pasando en la adolescencia y luego lo unimos con qué es lo que estamos viendo actualmente en nuestras consultas. Claro que sí. Bueno, hay una forma muy fácil de entenderla. Si la gente se vio Intensamente 2, podrá acordarse de esta escena en donde aparecen estos muñequitos chiquititos y ponen como todo lo de reconstruir, como si fuera a entrar en obra, ¿no? Sí. Y cierran y ponen las cositas naranjas y todo. Bueno, básicamente así podemos imaginarnos gráficamente qué pasa en el cerebro de un adolescente cuando entra en esta etapa desde la preadolescencia, ¿sí? Que incluso hay estudios que muestran que la preadolescencia se está adelantando un poco, ¿sí? Está apareciendo a los 9 años, cosa que antes empezaba un poquito después, más o menos a los 10, 11 años, 11. Se está adelantando. Y lo que pasa es que el cerebro empieza a tener un cambio, es la segunda poda neuronal, aparece en la adolescencia. ¿Y esto qué es? Que toda la información y los aprendizajes que no han servido hasta el momento, que no van a servir, que no se han utilizado, se cortan, ¿sí? Como que hagan de cuenta que se suprime esta información, la información es eliminada y se va quedando la información que va sirviendo para el aprendizaje, para sobrevivir, para enfrentar el mundo, ¿sí? Este punto de la poda neuronal es súper importante porque también nos abre una posibilidad de poder como reparar cosas que se hicieron en la infancia. Muchas familias dicen, no, pero es que yo con mi adolescente cuando fue niño, yo lo castigué, yo no sé qué, yo hice todo lo que han dicho que está mal, entonces, ¿qué va a pasar?
tienes oportunidad. Tienes oportunidad de volver a reparar el vínculo, tienes oportunidad de seguir dando herramientas de vida. Lo que pasa es que te va a costar un poquito más porque ellos se cierran. ¿Qué pasa? Ellos empiezan a individualizarse mucho, ¿sí? Y empiezan a empezar a, como a buscar entender su propia voz, ¿sí? Y empiezan a cuestionar mucho también lo que han recibido de sus papás. Sus papás ya no son perfectos. Sus papás ya no son esos dioses que tienen la razón, ¿sí? Perdón que utilice esta palabra, pero así es. Y ya empiezan a cuestionar mucho y empiezan a buscar qué es lo que ellos piensan, si están de acuerdo o no con eso que tú dices. Empiezan a buscar, digamos que otras formas de querer, y esto es muy necesario, ¿sí? Porque si no entraríamos en incestos y demás. Entonces, por eso es que nos alejamos de papá y mamá, porque yo necesito buscar otras formas de amar que no son el amor de papá y mamá, ¿sí? Es el amor de mis amigos, es empezar a entrar en el amor de pareja. Entonces empiezo a enfrentarme al mundo de una forma muy diferente a como venía de la infancia, en donde a mí me decían y yo hacía, aunque no me gustaba, pero lo hacía, ¿cierto? Y lo que decía papá y mamá al final de cuentas generaba un impacto importante en mí y yo lo seguía para entender el mundo, para concebirme a mí, entender mi individualidad, entender mi, digamos que, identidad. Y aquí es donde también empiezan ellos a probar cambiarse el color del pelo, hacerse tatuajes. Unos empiezan a vestirse de unas formas súper diferentes que los papás dicen, pero ¿en qué momento? Que esta niña antes le encantaban los vestidos y ahora ropa larga y negra. Negra. Sí, yo sufrí con la negra. Yo tengo un hijo de 14 años y con él era el negro y yo, pero intentemos, no, tiene que ser negro, hasta que yo dije, no voy a dar esa batalla, que luego entraremos un poquito en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos estos cambios, claro, es muy difícil para un papá entenderlo, además, porque esto tampoco se habla mucho, y yo lo he hablado justo recientemente con papás en consulta, y es, entran en un duelo los papás también, o sea, y lo veía también en otro podcast que estaba escuchando, donde yo empiezo a como despedirme de ese niño que tuve, sí, ese bebé, ese chiquito que se dejaba además consentir, que se arrunchaba conmigo, que me buscaba para todo. Ahora una persona en que me pone la barrera, en que ya no le gusta que lo toque, que lo bese, que lo abrace, que le da vergüenza, aunque también aquí hay algo súper importante para entender, y es que aunque empiezan a querer su espacio y entonces hablan menos, nos buscan menos, quieren más estar en su cuarto, estar en sus cosas, ya les parece hartísimo el plan que el papá y la mamá les proponen para el fin de semana, siguen necesitándonos. Entonces aquí el reto principal, y no sé si me estoy adelantando, pero es saber estar, o sea, seguir estando, aunque ese niño, ese adolescente en ese momento no te esté buscando, pero que sepa que estás para cuando te vaya a buscar, porque te va a seguir buscando. O sea, ellos están en un duelo, no es un duelo, es como en una dualidad más bien entre yo quiero ser adulto, entre comillas, porque se están preparando, ¿no? Entonces yo quiero ser grande, yo quiero poder sentir que puedo tomar mis decisiones, yo quiero sentir que tengo voz y que lo que yo decido también es válido, pero hay momentos en que te sigo necesitando porque todavía no estoy listo para el mundo, ¿no? Y a veces también, entonces estamos en ese punto medio de, hay veces los tratamos como si todavía fueran niños y no entendemos esa necesidad que nos está solicitando de leer de nosotros en ese momento, y otras veces nos vamos al extremo de, pues ya es grande, ¿no? Entonces ya es grande, entonces que lo haga solo, entonces pues si no quiere conmigo, entonces no sé qué. Total, yo entro a algo que trabajo mucho con los papás, lo viví. Como te digo, este duelo del que hablas lo estabas comentando y yo, sí, yo lo viví y es impresionante. Yo lo hablaba con el papá de mi hijo y un día hablamos, los dos somos separados, ¿no? Pero entonces nos hablábamos y me decía, yo le decía, estoy llorando, o sea, estoy muy triste. Y él me decía, yo también, porque efectivamente es sentir que esta personita, lo que tú dices, ¿no? Era como, ya no quiero, ya no me quiero. Vamos y nos arrunchamos. No, mejor hago otra cosa, porque tampoco es que ni es de un día para otro, y va siendo progresivo, sí, y es como, no, ya no quiero. Y yo decía, wow, qué difícil es esto, porque uno sí lo vive de un día para otro, como decir, ¿en qué momento? No noto en qué momento ya no quieres compartir conmigo, ya no te gustan mis planes, ya cualquier cosa que digo me la estás refutando, y si nosotros los adultos no tenemos las herramientas, tanto como voy a decirlo así, de cosas prácticas para sobrellevar la situación, pero también esas herramientas emocionales para no tomarnos esto personal y poder acompañar,
Digamos que más adelante vamos a profundizar en eso. Entonces sí, empiezo como yo a retomar y hay un duelo clarísimo para el adulto. ¿Sí? Y que es chévere que todos los papás sepan como cuando yo empiece a sentir esto no lo puedo coger, porque muchos papás lo que hacen es cogerlo como en contra de los niños, ¿sí? Como que no identifican que hay una sensación de desprendimiento y lo que hacen es como verlo todo en contra hacia ellos. Entonces eso aumenta algo que se llaman las guerras de poder, las batallas de poder en las relaciones, y esto es un acabose. Cami, voy a devolverme un poquito y tú hablabas de la preadolescencia, luego hay una adolescencia. ¿Nos quieres comentar brevemente un poco cómo decías se está adelantando, sabes por qué se está adelantando y más o menos en qué rangos va? Mira, la pandemia influyó mucho puntualmente no sé cuál es la razón, ¿sí? O sea, me corchas ahí totalmente porque a profundidad se sabe que se está adelantando, ahora no he averiguado cuáles han sido las razones. Que incluso lo podemos también relacionar porque ya estamos viendo, por ejemplo, en las niñas un desarrollo mucho más temprano. Ya tenemos niñas desde los 8 años asistiendo a endocrinología porque ya tienen un desarrollo puberal mucho más amplio. Entonces, de ahí podríamos ver que hay rasgos genéticos que sí están adelantando los procesos. Sí, sí, sí. Yo sí te diría, sin saber cuáles son las razones, que creo que, y aquí puedo estar yo diciendo acá mi opinión, ¿no? Pero yo siento que la exposición a tecnología está influyendo muchísimo en digamos que, desarrollo tan precoz en los niños, niñas y adolescentes, en todo sentido de la palabra, ¿sí? Estoy de acuerdo contigo. Se están exponiendo a una cantidad de contenido que no es acorde a su edad en absoluto, que los papás no tienen cómo saber tampoco, porque incluso a nosotras, ¿sí? Si uno está scrolleando en redes, le salen unas cosas que uno dice, pero yo en qué momento terminé acá, ¿no? Que no tienen herramientas, yo creo que tampoco tienen herramientas para saber acompañar este uso de la tecnología, pero sí se están exponiendo a contenido que no es acorde y que los lleva mucho más adelante de lo que ellos pueden poder estar listos, pero pues se van con eso, ¿sí? Entonces yo creo que eso es uno de los impactos ahí ya tenemos más dos factores, todo lo genético y todo lo ambiental. Eso que dices es fundamental porque yo, digamos que concuerdo contigo y es mi opinión frente a lo que vemos, porque es lo que recibimos nosotros. Y no sé si te ha pasado, pero que los chiquitos salen con unas cosas que uno dice, ¿y tú de dónde sabes eso? Y nos remitimos siempre a la parte tecnológica. Y miren que acá es importante tener algo, y voy a compartir algo súper como cortico, pero me pasó, yo también tengo un hijo de 6 años, tengo 2 hijos. Y con el chiquito me pasó muy curioso que un día llegó cantándome una canción, ¿sí? Y yo le dije, como de estas canciones que son de los reels, sí. Él no tiene acceso a dispositivos electrónicos y realmente nosotros, papá y mamá, no vemos este tipo de contenido delante de él, porque pues con él no lo manejamos. Entonces llegó diciéndonos y cantando y yo le dije, ¿y eso dónde lo escuchaste? Yo la verdad no lo había escuchado. Entonces él dijo, de un video de estos que suben a internet. Y yo le dije, ¿y tú cómo accediste a este video de internet? Y me dijo, mis amigos. Y yo, ¿tus amigos llevan celular? Pues porque son niños de primero. No, ellos lo cantan y me dijeron que lo suben a internet y lo cantaba tal cual. Luego yo ya vine a enterarme del video y efectivamente dije, ya sé de qué está hablando. Y yo dije, ¿y por qué viene esto? Si un niño de 6 años que no tiene, porque en casa tenemos control sobre el uso de los dispositivos electrónicos, no tiene acceso, pero por medio de sus amigos sí tiene acceso a esta información, imagínate qué sucederá con un chico de 9, 10, 11 años, pues que ya tienen celular, que así tengamos incluso el control de horas, porque unos papás pueden ser muy juiciosos de solo ve 2 horas, pues el mío ni ve y mira, ya sabe que suben a redes, a eso voy, ese es el punto al que quiero ir. Entonces, efectivamente, el factor ambiental y la situación mediática, la información en las redes sociales están alterando muchísimo la manera en que nuestros jóvenes se están desarrollando. Y eso es fundamental también para entender un poquito el tema de por qué, porque no se comparan mucho, ¿no? Como yo no era así, mi generación no era así. Pues es que hace 20, 30 años no teníamos estas exposiciones, estas cosas. Entonces, claro, el desarrollo es diferente. Me parece que es un punto importante que los cuidadores, los adultos y todos los que están como acompañando a los adolescentes deben tener en cuenta para no verlos como, porque siento que es que a veces los vemos como esto, y sobre todo ahora que se ha hablado mucho de la generación de cristal, o sea, como que estamos teniendo muchos juicios frente a los adolescentes sin entender realmente lo que sucede para poder acompañarlos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y
digamos que frente puntualmente a lo que dices de esta exposición, yo creo que las familias también nos vamos como a dos extremos, siento yo. Uno, y es, no quiero que sepan nada de redes, no me quiero quedar en este tema, pero es una de las cosas que más nos ha llegado a consulta. Justamente yo lo decía hace unos días, entonces nos vamos a, no hay redes, hay total prohibición y no vamos dotando de herramientas para que sepan cómo aproximarse a eso cuando estén expuestos, ¿cierto? Porque hay miedo de hablar y entonces si yo le digo que esto, entonces va a querer hacerlo más. Hay que saber hablar de estas cosas. Y otro punto en el que dicen las familias, pero pues si ya está expuesto, pues yo para qué lo voy a prohibir, pues que esté más bien y pues que se exponga al mundo y sepa qué es lo que pasa, los estamos dejando solos, ¿sí? Los estamos dejando solos en momentos en donde no cuentan con herramientas para entender a lo que se están enfrentando, ¿sí? Y donde si reciben información de afuera, van a tener esa información como su realidad. Siempre yo le digo a las familias de todas las edades, pero especialmente en la preadolescencia y adolescencia, tú tienes que ser un camino abierto para que tu hijo siempre vaya a ti con las dudas que tenga y que si tú no sabes lo que te está preguntando, tú le puedes decir, mira, no tengo ni idea, pero ven y miramos juntos o déjame averiguo y te explico qué es, porque digamos que esa confianza y ese vínculo seguro que va a haber en esa etapa, aunque haya distancia, va a ser lo que más va a protegerlos y ayudarlos a tener herramientas de vida para afrontar esas situaciones que se presentan en esos momentos. Entonces, obvio, es muy difícil pensar en una vida en la que no damos celulares hasta los 13 años, ¿sí? Porque digamos que UNICEF y la Organización Mundial de la Salud dicen que no, que hasta los 2 nada, que hasta los 4 no sé cuánto, o sea, realmente en la vida real esto es imposible, ¿sí? A menos de que el niño viva en el campo y tú le tengas un espacio abierto para, igual, estará expuesto directa o indirectamente. Ahora muchos colegios utilizan plataformas virtuales, por ejemplo nosotros tenemos que, el libro de inglés está, para el de 6 años, te estoy hablando, tenemos que hacerlo en el dispositivo, llámese computador, tablet o celular, que matemáticas también, o sea, decir que los vamos a quitar totalmente de eso, además que no haríamos nada. Yo siempre pongo este ejemplo en las personas, que a mí es, nosotros no podemos pretender que nuestros hijos aprendan a nadar fuera de la piscina. Claro. Necesitamos sumergirlos. Lo que pasa es que no los vamos a lanzar al mar, ¿sí? Sin que sepan nadar, sino uno ¿qué hace? Uno inicia un proceso, ¿no? Claro, entonces empezamos en la piscina pandita y vamos observando cómo te va yendo y a medida que vamos viendo, vamos avanzando hasta que algún día ya vas a poder estar en la olímpica, ¿no? Es un poco como la analogía que yo siempre hago respecto a eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a ir como entonces recapitulando y tenemos que la preadolescencia entonces estamos iniciando incluso desde los 8 o 9 años. Más o menos. Hasta los 13. Sí. A los 13 iniciamos con la adolescencia. ¿Cuáles son las características fundamentales para notar esta diferencia entre preadolescencia y adolescencia? Preadolescencia es como la preparación para lo que se viene de esta poda neural que nos hablabas. De acuerdo. ¿Sí? Además que entendamos también que, digamos que entrar a la pubertad como tal es toda la preparación física, emocional y psicológica para poder llegar a la adultez, ¿sí? O sea, eso es lo que pasa en la adolescencia. Es un periodo muy largo, ¿sí? Es un periodo que alcanza a ser más o menos de 8, 9, 10 años hasta los, sí, podríamos decir que, sí, más o menos ese tiempo, en donde todo lo que pasa alrededor de esto es preparar al cuerpo para, digamos que todo lo que viene en la adultez en términos de madurez sexual, ¿sí? Que además los cambios físicos y emocionales que aparecen en todo este proceso tienen que ver también con hormonas. Entonces, el alborote de las neuronas en esta etapa, que también ellos empiezan a tener mucho más interés sexual, claro, empiezan a acercarse también a otros desde una mirada, digamos que mucho más íntima, lo que te decía al inicio, ya no es como amiguitos que jugamos a la tacita de té, no, ya digamos que hay una relación diferente de intimidad y empezamos a entender otras formas de querer y de relacionarme con un otro. Y entonces este cuerpo va cambiando justamente para yo ser un adulto. O sea, pensémoslo físicamente en todo lo que va pasando, ¿sí? Entonces crecen las caderas de las niñas, crecen los senos, a los hombres les empieza a cambiar la voz, empiezan a crecer vellos.
todo esto es la preparación del física de nuestro cuerpo, ¿sí? Básicamente para el momento de la reproducción. O sea, si nos vamos a lo biológico puro, es esto. Ya la otra parte es mucho más hacia identificar esa identidad que yo tengo, valga la redundancia, como entender quién soy yo en este mundo, ¿sí? Entender quién soy yo, entender mi voz y empezar a construirme a mí a partir de lo que yo aprendí, pero a partir de lo que voy encontrando yo en ese camino. Entonces, o sea, si nos pusiéramos a hacer una lista de todo lo que pasa, pues no acabamos, claro, ¿no? A nivel emocional, físico, psicológico, pero sí principalmente entender que, digamos que estos son los dos factores principales, más los que les expliqué al inicio, y que evidentemente en esta etapa también el cerebro sigue siendo inmaduro, ¿no? O sea, seguramente las personas que han escuchado temas de crianza en niños pequeños entienden y ya se les ha dicho que el cerebro no está desarrollado lo suficiente, que la corteza prefrontal y que no sé cuántas y que sí sé más. Bueno, en los adolescentes pasa lo mismo. Sí hay digamos que un mayor cableado, o sea, que no esté desarrollado implica que no hay suficiente cableado con la parte prefrontal de nuestro cerebro que nos ayuda a tomar decisiones, que nos ayuda a planificar, que nos ayuda con toda esta regulación. En los niños esto está, digamos que muy maduro. Los adolescentes empieza a estar mucho más porque ya tienen un recorrido y hay un cableado mayor, pero digamos que todo el sistema amigdalar, todo el sistema límbico en esa etapa está mucho más hiperreactivo, o sea, está mucho más sensible. ¿Sí? Entonces, aquí aparece... Sigue, no. Acá aparece muchos comentarios que uno escucha de cualquier cosa, lo pone así. Le dije esto y ya me miró y ya no le gustó. Entonces sienten mucho más. Y que ahí lo que iba a complementar cuando te interrumpí era que súmale con las habilidades que vengamos. Claro. Entonces, si he estado en una dinámica donde de pronto no me han enseñado muy bien a regular mis emociones, donde se han invalidado, donde me han dicho, ya, no más, cállate. Es como, aparte de todo, llega un momento súper complicado donde no tengo nada en la mochila. Sí. Entonces, ahí también tenemos que revisar un poquito como qué hemos dado, que tú lo decías al inicio, como es un momento para reparar si no lo hicimos bien, o sea que sí va a requerir más de nuestra paciencia, más de nuestro trabajo, sí lo va a requerir, porque la idea y cuando uno trabaja con los chiquitos es démosle herramientas. Yo le digo a mis consultantes, no piense ahorita, piense para lo que va a pasar en el futuro, y me dicen, sí, yo me pego mucho porque le temo a la adolescencia, y yo también los invito, no, a la adolescencia no hay que tenerle miedo, porque cuando nosotros llegamos a acompañar desde el miedo, podemos incluso cometer más errores porque estamos también hipervigilantes los adultos. Yo pienso que, y voy a como a ir llevando, y es el adolescente se aleja del adulto para encontrar su ser, que es lo que has venido diciendo, ¿no? Entonces necesita ese distanciamiento, necesito alejarme, y es importante que las personas que nos están escuchando entiendan eso. Claro. Necesito alejarme para encontrar, porque necesito sobrevivir en la adultez, y si sigues haciendo las cosas por mí desde estos conceptos que tú mencionabas, pues no lo voy a lograr. Necesito prepararme con herramientas para ser autónomo, para ser independiente, para tomar decisiones, para controlar mis impulsos, y esa es esta etapa que hablas de 8 hermosos y cortos años. Entonces digamos que ese es un poco como el lugar frente a lo que tenemos dentro de los adolescentes. Ya sabemos un poco lo que sucede, el por qué sucede, y a mí me parece que también es importante para que los papás, para que los que acompañan sean como, ok, esto no es un niño, un adolescente malo, sino está atravesando por muchas situaciones y hay que conocer como todo lo que ha venido pasando para saber qué herramientas tiene en esa mochila. Y si no las tiene, ahí es donde vamos a empezar a dotar. Que necesitaremos mucho vínculo para que el adolescente las quiera recibir, porque si no, nos las va a mandar dentro de esa búsqueda de identidad de lo que tú me estás dando no me sirve, no me interesa, no lo quiero. Exacto. Y voy a poner un poquito lo que has dicho en términos de ojo, porque el adolescente también necesita esa guía. Por más de que tú nos decías ahorita, se aleja, pero nos está pidiendo, es que incluso no solo nos está, sino que nos necesita. Claro. Y eso es otro precepto que los papás tenemos que tener, o que los adultos tenemos que tener, como me necesita, no lo puedo soltar, por más de que a veces sea difícil para mí. Por a veces de que uno a veces, porque uno dice, no sé, porque para unas cosas sí es grande y para otras sí es chiquito, ¿no? No sé si te dicen mucho eso. Y entonces, ¿cómo diferencio entonces si es como, para esto no hay una regla? No es como, para estas cosas tu hijo va a ser grande y para estas, no, eso toca observarlo un poco desde la dinámica que esté presentándose y entender que en algunas, claro, y por eso cambia. Tenía una situación con una mamá que me decía, no tolero el lenguaje que tiene.
no tolero cómo me habla. Ujú. Y yo digo, eso hace parte de esa formación de la Claro. identidad y no lo podemos empezar como, no sé, yo utilizo una palabra, pero no sé hasta qué punto sea muy fea, como castrar, como de, Sí. si me entiendes, como no hables así. Sí, anularlos. como Anular, creo que es más anularlos. bonito decir anular, no podemos anular la manera en que ellos se comunican. Lo importante es que empecemos a organizar cuáles van a ser esas normas en casa, no, acuerdos. Yo pienso que en esta etapa Sí. es muy bonito la palabra de acuerdos, ¿no? Ahora, ¿qué estamos encontrando entonces más actualmente con los jóvenes, Cami? Mira, a consulta están llegando mucho con preadolescentes, o sea, niños que están entre los 9 y 10 años, expuestos, lo que te decía al inicio, a cosas, a videos, a información en redes que los están afectando, que está generando ansiedad, que está generando mucha hipervigilancia. Y esto tiene que ver por lo que tú también decías anteriormente, son familias que normalmente dicen, pero es que en mi casa no hay, yo controlo, yo tengo control parental, yo estoy ahí, yo no entiendo. Viene de lo que reciben de los amigos y nosotros no podemos controlar lo que pasa en las otras casas. Y algunas veces incluso con niños más pequeños nos han llegado que empiezan a hablar de juegos y empiezan a hablar de videos virales y ni siquiera son del mismo grupo del salón, sino de la ruta. En la ruta están expuestos a todas las edades posibles, ¿sí? Entonces, ansiedad por haber estado expuestos a contenido inapropiado. Hay mucha ansiedad. Yo he visto mucha ansiedad desde hace ya más o menos 2 años en niños desde muy chiquitos. Yo tengo niños de 6 años ya con ansiedad, pero digamos que en los preadolescentes y adolescentes hay una ansiedad social muy marcada. Y ahorita con lo que estabas diciendo de cómo hablan y demás, hay algo que también las familias tienen que saber y entender sin juzgar, ¿sí? Porque es que a nosotros se nos olvida muchas veces que ya pasamos por ahí, se nos olvida lo que hicimos estando ahí. Y es que ellos entran en una búsqueda de pertenencia a un grupo social. Y esto es súper importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque la necesidad nuestro cerebro es un cerebro social y las necesidades principales del cerebro social son ser visto, ser perteneciente a un grupo y ser escuchado, ¿sí? De ahí parten muchas de las cosas que nos pasan en la vida a todos los seres humanos. Ellos, como empiezan a distanciarse del adulto, empiezan a buscar cercanía de un grupo social de pares. Los pares empiezan a tener, digamos que una mayor relevancia en su vida y aquí es donde también decimos que ya no buscan tanto a los papás, buscan a los amigos, etcétera. Pero este tema de pertenencia a un grupo también implica que se generen comportamientos asociados a de qué forma yo voy a ser visto en ese grupo social, ¿sí? Entonces aparecen comportamientos como estos que empiezan a hablar de cringe y todas estas cosas que yo también y yo tampoco soy tan grande, pero yo he tenido que aprender con los adolescentes. Yo también les digo, enséñeme que cómo, porque yo aprendí hace como 2 años el de funar. Dice que, ay, no sí. me funaron y yo, ¿qué es eso? Y me decían, ay, sí, pues cuando te exponen y yo no tenía ni idea, antes que incluso, porque ya es un concepto que se utiliza mucho más y tú ves en redes, hace 2 años cuando una chica me dijo, una niña como de 10 años y yo decía, no puedo creer. Entonces pero aquí es en vez de, deja de hablar así, es, ¿qué es eso? Claro, con interés, que con yo creo curiosidad. Que hay con curiosidad. Pero entonces, digamos que me salí, pero a lo que iba es que, claro, con esa necesidad de pertenecer a un grupo social, también empieza a haber, se me escapa la palabra correcta ahorita, pero hay rechazo social también en grupos, ¿no? Entonces, empieza a aparecer la líder, ¿cierto? Esto que ha estado siempre la popular. Como los roles. Los roles dentro del grupo social. Y a mí yo recibo muchos chiquitos con mucha, ay Dios mío, como miedo a ser rechazados. O sea, en esta etapa está mucho. Entonces, yo no actúo igual que los demás o mis gustos empiezo a darme cuenta que no son iguales a los de los demás. Me ha pasado mucho con adolescentes que les gusta la cultura coreana. Ajá. Se me escapa ahorita. El K-pop. El K-pop, pero sí, también. No, yo ya estoy. Coreana, ni idea, yo nunca. Y la tarea es ver eso para entenderlos. Hay que entenderlos un montón. Pero entonces empiezan a sentir raros, ¿sí? Y en el grupo social los empiezan a hacer sentir los raros. A ti te gusta eso,
eso no es, ¿y a ti qué te pasa? ¿Y tú por qué? Entonces hay mucha ansiedad, mucha ansiedad de sentirse rechazados, de sentir que hay algo mal en ellos, entonces esta necesidad de querer encajar, pero también entender que eso en lo que ellos quieren encajar, al final ellos no se están sintiendo cómodos con eso, aparece mucho. Yo he tenido constantemente, y esto es algo que no para, digamos que estuvo en una época más presente que otro, autolesiones y autolesiones con sintomatología ansiosa y depresiva asociada, en donde la base es yo no sé qué hacer con lo que siento, de lo que tú hablabas, o sea, claro. y uno va a mirar, digamos que en la historia de ese acompañamiento familiar, y son familias autoritarias, ¿sí? Son familias que tampoco tienen herramientas para saber acompañar al mundo emocional, donde se ha minimizado muchísimo el sentir, eso no es para tanto, que se sigue manteniendo todas estas frases que nosotras seguramente escuchamos. Usted quiere de verdad saber o quiere una razón para de verdad sufrir, usted tiene todo, porque está poniéndose así por eso, si la vida tiene que seguir. Mucha falta de herramientas para poder saberse gestionar, ¿sí? Y de ahí sale pues esto que te estoy diciendo. Esas son las que yo principalmente he acompañado últimamente. Claro, y acá entra mucho la invitación que hacemos siempre este es un llamado para que no esperemos a que nuestros adolescentes se estén ahogando para pedir ayuda. De acuerdo. Y es que podamos desde antes coger y decir cómo estoy observando que hay algo que está sucediendo y que a mi adulto se me está saliendo de control, y es donde invitamos siempre a las personas a que acudan a los servicios que ofrecemos los profesionales de salud. Nosotros desde Sanamente, Creciendo Juntos, en tu caso mencionaste Saber Educar, que es tu proyecto, somos profesionales que estamos, digamos que encargados de acompañar estas fases que se trabaja sí o sí, y esto es súper importante, con los papás, porque algunos papás son como, le traigo al niño para que me lo arregle y cuando ya esté listo me lo devuelve. Y esto es un trabajo que es 50-50, trabajo con el adolescente y a la par el adulto, porque el adulto necesita saber cómo gestionar esto en la vida cotidiana, en la realidad. Entonces, la invitación es todas las personas que estén atravesando por una situación donde digan, no sé qué hacer, no sé cómo manejar esto, no esperen a que entremos en este lapso donde los chicos se autolesionan, porque esto no pasa como, hoy me levanté y quiero autolesionarme. Sí, efectivamente, en una época, no sé si la recuerdas, como que había muchos retos virales en torno a uno que se llama la ballena y sí, o sea, hay muchos factores, pero no esperemos, porque cuando una vez una mamá me decía algo así como, es que yo no creo que lo que le esté pasando sea real, ¿sí? ¿Me hago entender? Y yo le decía, ok. Como si fuera moda, sí, ¿no? Yo no creo que lo que esté pasando era real. Yo le devolvía esto y le decía, ok, listo, voy a pensar igual que tú, y voy a decir, está perfecto, puede que lo que está pasando no sea real desde una parte emocional, pero a ti te parece que está bien, entonces, o sea, que hay que desconocer el hecho de que el solo hecho de que lo esté haciendo nos está dando un indicador de que hay algo. Así no sea desde lo emocional, entonces es como hay algo, bien sea por esta pertenencia social, por este rechazo, bien sea más emocional desde el lugar de no me estoy sintiendo bien y no sé lo que quiero hacer. Ahí también se viene mucho como el tema y la tarea de sí hay que acompañarlos, y no es moda, y es entender que la dinámica social ahora es totalmente diferente, y claro, no estábamos nosotros los adultos tampoco preparados para recibir esto. Cami, ¿qué piensas tú entonces de lo que hemos venido como hablando de la generación de cristal? ¿Por qué se les llama así y qué puedes hacer como para regalarnos, para darle ese giro? Mira, yo siento que eso viene, hay algo que sí está pasando, y es que se está empezando a hablar más de lo que no sirve, cosa que antes, de lo que no sirve en la crianza, cosa que antes no se hablaba. O sea, antes, si mi mamá y hace poco, perdón, pongo este ejemplo, estaba hablando justamente con mi pareja y su familia de cómo le enseñaron a comerse todo, ¿no? Entonces, se come todo lo que le serví, porque es que todos los niños de África, y entonces no sé cuántas, y es que entonces aquí nos quedamos, como, y eso se naturaliza, o sea, se naturalizan muchas de estas cosas, ¿sí? Si yo me voy a lo que le hacían a mi papá en el colegio, por ejemplo, cuando él era preadolescente, y pues seguramente no era muy el niño esperado, ¿no? Entonces a él venían y era el que le pegaban con la regla en la mano, le ponían en una esquina con las orejas de burro, y esto nos da risa, digamos que muchas veces como,
¿cómo puede ser? Y de estas cosas no se habían hablado antes, ¿sí? Hasta que se empezó a investigar, digamos que longitudinalmente, qué ha venido pasando. Y yo sí puedo dar fe que yo trabajo mucho también con adultos. Y el impacto de lo que ha pasado en su historia de crianza a lo que les pasa hoy es, si no es que todo es el 90%. Es el 90%. Claro. Entonces, como se está hablando, entonces se dice que ya no aguantan nada. ¿Sí? Ay, pero es que eso pasaba y yo no decía nada. El que no digas nada, el que no hayas dicho nada, el que se haya naturalizado, no quiere decir que no sea, que sea correcto que haya sucedido, ¿sí? Entonces yo creo que eso es un paso, ¿no? Como que, como ahora se está hablando y como ahora ellos tienen mucha más voz, porque yo sí creo que los adolescentes que fuimos nosotros no son y no están desarrollándose de la misma manera en cómo se están desarrollando los adolescentes ahorita y cómo están expuestos también a contenido en donde se habla de esto, ¿sí? No hay filtros si a ti te llega temas sobre ansiedad o sobre cómo tus papás te tratan. Si eres adolescente o adulto te va a llegar el mismo video si es viral. Entonces ellos también se empiezan a cuestionar esto y empiezan a hablar más desde ahí. Pero también hay una confusión muy grande cuando hablamos de crianza respetuosa, de lo que significa criar respetuosamente, en donde se van los papás a un extremo total y es, ay, pues voy a dejar que él decida. La permisividad. Sí, y no, pues es que como no lo quiero, y es que nada más nos vamos a usar términos que en todo, también con la bipolaridad pasado y con la ansiedad y con la depresión, siempre es, ay, amanecí con la depre, ¿no? Que esto es otro tema que se ha venido tratando y es, utilizamos estas palabras asociadas a trastornos mentales y emocionales en la naturalidad del día a día, ¿no? Entonces, para que no se traume o es que yo no quiero generarle un trauma o todas esas cosas, entonces nos vamos a comportamientos parentales que se nos van a la permisividad, ¿sí? Entonces, yo dejo que él decida, entonces yo no le pongo límites, entonces yo a todo le pregunto si está de acuerdo y este es un problema muy grande porque ¿por qué decimos que son de cristal? Porque es que no se les puede decir nada, porque es que ahora todo les afecta, porque es que, ok, el hecho de que le afecte no es el problema, ahora el punto acá es qué tantas herramientas le estás dando tú para saber gestionarse en esas frustraciones, porque el punto principal es la frustración cuando las cosas no salen como yo quiero. Sí, digamos que yo digo que es la emoción base para muchas cosas. Entonces, como creemos que esto es crianza respetuosa, ¿sí? Entonces yo no le digo, ay, es que de pronto se pone bravo, porque también es por miedo a... Lo que te decía al inicio, ojo, porque cuando educamos con miedo la podemos embarrar. Claro, no va a funcionar. Entonces necesitamos entender que los límites tienen que estar, no es que no haya límites, no es que yo no te diga, eso está incorrecto, a mí eso no me gusta, aquí no te lo voy a permitir, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar solo en la corrección, que eso es algo que pasa mucho, y yo se lo digo mucho a las familias en asesorías, es, tú te quedas solo corrigiendo y castigando la conducta todo el tiempo. ¿Me vas a hablar así? Ah, ¿me vas a hablar así? Entonces es igual, ¿no? ¿Me vas a hablar así? Entonces miremos a ver quién grita más. ¿Y yo qué herramientas le estoy dando ahí? O sea, yo necesito poner límites y le digo, no me gusta que me estás hablando de esa manera. Si me vas a decir algo que no te gusta, voy a esperar que estés más tranquilo. Y esto hay algo que tenemos que tener en cuenta y desde DBT, DBT es un tipo de terapia, para los que no conocen lo hablan mucho y es cuando la ola está grande, tú tienes que aprender a frenar y esperar que la ola baje, ¿sí? Y aquí entra mucho lo que tú decías ahorita y es yo también como yo me gestiono como adulto y esto es súper difícil porque mi hijo escala y si yo tampoco tengo herramientas, yo voy a escalar con él y somos dos leones peleándonos, ¿sí? Y ahí en ese punto no hay aprendizaje, hay lucha de poder, hay entonces quien grita más, hay entonces que te tengo que hacer sentir mal o que te sientas mal para sentir que estás aprendiendo, entonces... Y para retomar mi poder. Exacto. Entonces, todo esto es lo que no está bien, pero los papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y eso es algo que siempre decimos, pero sí es importante que si en el momento la espuma está rebosada, espérate que baje. O sea, vas a hacer exactamente lo mismo que es educar, enseñar, pero va a aprender más cuando esté en calma y que los adolescentes y los niños aprenden a regularse por lo que ven de nosotros, más que por lo que les decimos. Claro. Respira. Y yo cuando estoy enojadísima, grito y tiro puertas. Y... Es mucho más valioso,
porque lo que acabas de decir, Cami, para ir como tomándolo, y es, si yo estoy viendo que mi hijo está totalmente desregulado porque me habló mal, me contestó mal, o sea, y yo en ese momento me igualo, pues no puedo hablar de esta regulación que le estoy exigiendo. Y partamos de ahí. Si tú ya eres un adulto con todas las capacidades para hacerlo y no lo haces, pues espera, ¿qué le exigimos? Entonces es un poco como de yo acá paro, yo acá respiro y yo lo puedo decir en voz alta, ¿no? Camila, no estoy disponible en este momento, esta situación me está sobrepasando y yo necesito un tiempo, porque no es como, oh, voy a respirar. Sí, no, es un poco desde ese estilo, y ya yo empiezo a ver a un adulto que nos sigue. Bueno, yo creo que ha sido, este tema es gigante, se nos sacó el tiempo y yo digo, pero me falta nada, creo que es muy importante entender, y por eso te hacía muchas preguntas de qué es lo que sucede, para que las personas que nos hayan escuchado el día de hoy se lleven eso como, esto es lo que está pasando y necesitamos tener estrategias diferentes para acompañar. Es súper valioso entender que los adultos necesitamos también estar de alguna u otra manera, con lo que finalizabas, como estables emocionalmente. Entonces ahí si el adulto dice, esto me está sobrepasando, yo adulto también necesito verificar esas cosas mías, y ahí se une con lo que acabas de decir. Puede que en mi adolescencia yo no lo haya experimentado por cómo lo viven los adolescentes ahorita, pero estoy experimentando ahorita en la adultez con las faltas de habilidades emocionales, ¿sí o no? Sí, sí. Pues si ahorita no me puedo regular, es porque algo pasó en su momento, solo que como se normalizó, no se habló de eso, y ahora sí se está hablando en la adolescencia. Todo esto para decir que no es una generación de cristal, es una generación diferente, y tenemos que tener estrategias diferentes para acompañarlos. Yo digamos que cierro con algo, y es el vínculo. Si hay algo que a mí me funciona, si hay algo que yo trato de manejar con mis dos, con el grande y con el pequeño, es el vínculo, y es recordar que acá estoy, que soy humana, que me equivoco, que perdón por el día que alcé la voz, perdón por el día que fui intransigente, porque a veces soy intransigente, y luego reparo, como lo siento, me equivoqué, y esto hace que el adolescente te vea como qué chévere que me dijiste que eso no estuvo bien. Eso hace que yo pueda conectar y escucharte luego cuando necesite escucharte. Claro, y me voy a sentir más escuchado, y eso que dices es muy valioso, porque a los papás les da miedo disculparse cuando se equivocan, porque pierden autoridad, ¿sí? Y realmente están perdiendo más autoridad cuando se imponen. Cuando el adolescente no se siente escuchado, no se siente visto. El que tú escuches a tu adolescente no significa que le tienes que dar la razón. Eso es bonito, súper poderoso. Pero sí le estás dando un espacio para que sepa que para ti es importante. Desde DBT también hablan mucho de la adolescencia, hay que aprender a tener 2 orejas grandes y una boca pequeña. Porque a veces nos vamos y me pasó, no sé cuánto tiempo tengamos, pero rápidamente voy a contar una anécdota. Yo estaba en el parque, cerca a mi casa, y estaba una mamá con su, no sé cuántos años tendría, 13, 14 años. Le dije, mamá, tengo que comprar otro pantalón, el que tenía estaba roto o algo así. Y empieza esta señora, claro, pero es que como tú no cuidas las cosas, ¿cuántas veces yo te he dicho? Y ahorita entonces cuánta plata, pero entonces tienes que comprarte uno. Y empezamos a hablar una necesidad de corrección, de sentirnos nosotros también escuchados, porque como estamos en un duelo en el que este niño ya, yo no soy nadie, ya no me escucha tanto, ya ahora pasa derecho y ni me habla, entonces esas oportunidades de hablar las cogemos, pues mejor dicho, lo que decimos, la cantaleta, y hay que aprender a escuchar. El que tú escuches no es igual a que le vas a dar la razón, pero vas a permitirle que él, y esto no es que tú se lo vas a decir, el cerebro lo va a leer, eso es importante, o sea, valgo para ti, ¿sí? Me escuchas y después me das una retroalimentación de, ¿sabes qué? Yo pienso, o no, no es así, no es de minimizar, es, ¿sabes qué? Yo opino que tal cosa, ¿sí? Yo te aconsejo que tal cosa, porque tenemos que aprender a permitirles que en ciertos momentos, cuando su vida no está en riesgo, cometan errores. Claro. Porque queremos salvarlos también de que se sientan mal. No, es que son muchas cosas, totalmente de acuerdo, Cami. ¿Algo que quieras para cerrar, de pronto dejarle a todas las personas que nos escuchen? Que tengan paciencia, que la trabajen mucho, que las emociones necesitamos aprender a gestionarlas, porque el 90% de las problemáticas que yo recibo es por una pelea con ese sentir, que aprendan a escuchar, y que hay que buscar otras formas de acercarme a ese adolescente. No es distanciarme porque él se distancia, sino cómo encuentro yo desde sus intereses formas para acercarme a él, aunque él no me hable. Entonces está jugando videojuegos, voy y me siento y le digo, ay, ¿qué juegas, mi amor? No, esto, mamá, no te habla, acompáñalo.
vuelve siempre a ellos, aunque ellos se vayan de ti, porque es lo que va a hacer que ese vínculo y que ese aquí estoy sea evidente. Permanente. Totalmente de acuerdo. Yo regalo rápidamente una herramienta que a mí me funciona mucho porque yo digo que no, pero soy la dueña del discurso en mi casa. Entonces le digo a mi hijo en esos espacios como de comunicación, de diálogo, le digo, mira, tu mamá le va a encantar hablar, le encanta hablar, le encanta corregirte y tú me vas a ayudar. Cuando sientas que te estoy abrumando mucho, dime, mamá, para, o sea, ya te pasaste, ¿sí? Y vamos aprendiendo. A veces le cuesta, pero yo noto su cara. Como que, y le digo, está hablando mucho, ¿cierto? Y me hace así, yo le digo, ok, necesito mi espacio, ¿sí? A veces le digo, cuando lo noto congestionado, le digo, habla y prometo no hablar nada. Entonces, la primera vez que hice este ejercicio, como, ¿en serio? ¿No me vas a decir nada? Y yo, no. Desahógate como te quieras desahogar de lo que está pasando, pero no me vas a corregir, lo prometo que no. Obvio, yo que me salían palabras por todo lado, pero yo decía, esto es lo que él necesita. Son 2 cositas súper puntuales que les regalo a las personas que nos escuchan, como hagan este ejercicio porque eso hace lo del vínculo. Camila, muchas gracias. A ti. Gracias por venir a compartir con nosotros tu conocimiento, por estar acá, por regar esta semillita, como que la idea de este espacio es eso, que las personas se puedan llevar algo en este momento donde sí estamos en auge de situaciones con nuestros adolescentes y de seguir trabajando para que los entendamos más y para que podamos poner esta guía necesaria, como para que podamos establecer este plan de navegación con nuestros adolescentes. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos encontrarnos nuevamente con más información y poder tener estos espacios de conversación amables. Un abrazo, feliz tarde, chao.